Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, como siempre, les traigo un tema súper interesante, uno de esos temas que a todos nos encantan y que seguro genera un montón de conversación. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Burak Özçivit, el increíble actor turco que todos conocemos y amamos, y de cómo reaccionó a las declaraciones de su colega y amiga, Neslihan Atagül, sobre su, ¿cómo decirlo?, peculiar forma de elegir sus proyectos. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismecito, análisis, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Ya saben, para que nos pongamos al día. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni una sola novedad. Ahora sí, vamos al tema. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Burak Özçivit es uno de los actores más famosos y queridos de Turquía. Su nombre resuena por todo el mundo gracias a sus papeles protagónicos en series como Kara Sevda y Kuruluş Osman. Es un galán, un actor con mucho talento y por si fuera poco, un hombre con un estilo impecable. Es decir, es todo un ícono. Su sola presencia en pantalla es garantía de éxito, y su legión de seguidores crece día a día. Desde sus inicios en el modelaje, Burak demostró tener una presencia magnética, y su transición a la actuación fue natural y exitosa. Su físico privilegiado combinado con su carisma y su creciente habilidad actoral, lo catapultaron a la fama rápidamente. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, otra actriz de renombre con una carrera impresionante. La hemos visto en series como Kara Sevda y Sefirin Kazeta. Neslihan es conocida por su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos. Es una actriz que realmente se mete en sus personajes. Su trabajo es un deleite para los amantes de la actuación de calidad, y su nombre es sinónimo de talento y compromiso. A diferencia de Burak, Neslihan ha optado por una carrera más enfocada en la calidad de los proyectos que en la cantidad. Se ha mantenido fiel a su instinto artístico, eligiendo roles que le permitan explorar las profundidades de la psique humana y que la desafíen como actriz. Su elección de proyectos a menudo refleja una búsqueda de roles más complejos y personajes más matizados, lo que le ha valido el reconocimiento tanto de la crítica como del público. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues resulta que en una reciente entrevista, Neslihan compartió su perspectiva sobre la forma en que Burak elige sus proyectos. Y digamos que sus comentarios fueron bastante interesantes. No quiero adelantarles mucho, pero digamos que la forma en que Burak selecciona sus papeles ha sido objeto de debate entre los fans y en los medios de comunicación. Neslihan, conocida por su sinceridad y su forma directa de hablar, no se guardó nada. Expresó con mucho tacto, por supuesto, que cree que Burak podría ser más selectivo a la hora de elegir sus trabajos. En esencia, sugirió que en ocasiones, Burak podría estar priorizando otros factores sobre la calidad del guión o la complejidad del personaje. Y claro, esto generó un revuelo tremendo. ¿Por qué generó tanto revuelo? Bueno, primero porque Burak es una estrella muy grande y cualquier comentario sobre él siempre genera mucho interés. Segundo, porque Neslihan es una actriz muy respetada y sus palabras tienen peso. Y tercero, porque todos queremos saber qué es lo que realmente pasa detrás de las cámaras, ¿verdad? Queremos entender cómo se toman decisiones en el mundo del espectáculo, que motiva a los actores a aceptar o rechazar un proyecto. Así que, ¿cómo reaccionó Burak Özçivit a estas declaraciones? Pues en primer lugar, hay que decir que Burak es una persona muy discreta y que no suele meterse en escándalos ni controversias. Sin embargo, la respuesta a la pregunta es, con mucha calma y madurez. En otra entrevista, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Neslihan, Burak respondió con elegancia y profesionalismo. Dijo que respeta mucho la opinión de Neslihan y que valora su amistad. Reconoció que cada actor tiene su propia manera de abordar su carrera y que todos tienen derecho a elegir sus proyectos según sus propias prioridades. No se mostró molesto ni a la defensiva. Por el contrario, demostró una gran madurez al aceptar las críticas y al mostrar respeto por la opinión de su colega. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente Burak podría estar priorizando otras cosas sobre la calidad de sus guiones? Bueno, analicemos un poco la trayectoria de Burak.
Es cierto que ha tenido algunos proyectos que, digamos, no han sido tan aclamados por la crítica como otros. Pero también es cierto que ha tenido éxitos rotundos, series que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Quizás, y esta es una especulación mía, Burak está en una etapa de su carrera donde está buscando un equilibrio entre la calidad y otros factores, como la popularidad, el impacto comercial y, quizás, la estabilidad económica. Recordemos que Burak es un hombre de familia, con un hijo pequeño, y eso podría influir en sus decisiones. La vida personal de un actor, especialmente cuando hay una familia de por medio, puede influir significativamente en las decisiones profesionales. La necesidad de estabilidad financiera, el deseo de pasar tiempo con sus seres queridos y la búsqueda de un equilibrio entre trabajo y vida personal son factores que pueden pesar en la elección de proyectos. Además, la industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, está sujeta a presiones económicas y comerciales. Los actores, como cualquier otro profesional, deben considerar los aspectos financieros de su carrera, y a veces, las decisiones se ven influenciadas por la necesidad de asegurar ingresos estables. También es importante recordar que la industria del entretenimiento turca es muy compleja. Hay muchos factores en juego: los guionistas, los directores, los productores, los canales de televisión, el público, etc. A veces, incluso el mejor actor del mundo no puede garantizar el éxito de un proyecto. La industria del entretenimiento es un ecosistema complicado, donde muchos factores interactúan para determinar el éxito o el fracaso de una producción. Los guiones, la dirección, la producción, la promoción, el público objetivo y las estrategias de marketing son solo algunos de los elementos que entran en juego. Incluso un actor con talento y renombre puede verse afectado por la calidad de los demás elementos de la producción. La elección de los proyectos por parte de los actores a menudo implica una evaluación cuidadosa de estos factores, y no siempre es fácil predecir el resultado final. Por otro lado, no podemos ignorar que Neslihan es una actriz que siempre ha sido muy cuidadosa con sus proyectos. Ha elegido papeles que la desafían, que le permiten mostrar su talento y que a menudo abordan temas importantes. Su perspectiva, por lo tanto, tiene mucho sentido. Su trayectoria profesional se caracteriza por una cuidadosa selección de proyectos que le permiten explorar la complejidad de los personajes y transmitir mensajes significativos al público. Su enfoque en la calidad del trabajo y su compromiso con la excelencia artística la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Su perspectiva sobre la elección de proyectos es valiosa porque refleja una búsqueda de la autenticidad y la profundidad en la actuación. En resumen, la reacción de Burak a las declaraciones de Neslihan fue ejemplar. Demostró profesionalismo, madurez y respeto. Y aunque no sabemos a ciencia cierta cuáles son las motivaciones de Burak a la hora de elegir sus proyectos, podemos inferir que busca encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y sus responsabilidades personales. Su respuesta, en lugar de alimentar la controversia, sirvió para demostrar su carácter y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y elegancia. La manera en que respondió a las críticas de Neslihan es un testimonio de su profesionalismo y de su respeto por su colega y amiga. Y ahora hablemos un poco sobre mi opinión personal. Yo creo que la honestidad de Neslihan fue valiente y necesaria. Es importante que los actores se sientan libres de expresar sus opiniones, aunque puedan ser polémicas. Y creo que la respuesta de Burak fue digna de admiración. Demostró que es una persona que sabe manejar la presión y que no se deja llevar por el ego. Creo que esta situación, en lugar de ser un problema, es una oportunidad para reflexionar sobre la industria del entretenimiento y sobre las prioridades de cada actor. Cada uno tiene su propio camino, y lo importante es que sean coherentes con sus valores y con sus objetivos. Es crucial que los actores tengan la libertad de expresar sus opiniones y de tomar decisiones que estén alineadas con sus valores y sus objetivos profesionales. La diversidad de enfoques y prioridades en la industria del entretenimiento es lo que la hace dinámica y vibrante. Lo que importa es que cada actor sea auténtico y se mantenga fiel a sí mismo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Están de acuerdo con Neslihan? ¿Creen que Burak debería ser más selectivo con sus proyectos? ¿O creen que está bien que cada actor elija lo que le parezca mejor para su carrera y su vida personal? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué piensan. La discusión sobre la elección de proyectos de los actores es un tema relevante y estimulante, y es importante que los fans y el público en general participen en el debate y expresen sus opiniones.
Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la reacción de Burak Özçivit a los comentarios de Neslihan Atagül sobre sus elecciones profesionales. Hemos analizado las declaraciones de Neslihan, la respuesta de Burak y hemos reflexionado sobre los factores que pueden influir en las decisiones de los actores. Hemos visto que Burak reaccionó con calma, respeto y madurez, demostrando una vez más por qué es una de las estrellas más queridas de Turquía. Su respuesta fue un ejemplo de cómo manejar situaciones delicadas con profesionalismo y elegancia. La manera en que respondió a las críticas de Neslihan demostró su capacidad para mantener la calma y la compostura, y su respeto por su colega y amiga. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para que sigamos creciendo juntos. Y ya saben, si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, este es el lugar indicado. Manténganse al tanto de las últimas novedades y los análisis más profundos sobre el mundo de las series turcas. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido emocionante. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao. *** profundizando en el análisis, más allá del chisme ***. Hemos desmenuzado la situación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, pero para enriquecer aún más el análisis, profundicemos en algunos aspectos que pueden arrojar más luz sobre este tema. ***1. La dinámica de la industria turca ***. Es fundamental entender la idiosincrasia de la industria del entretenimiento en Turquía. A diferencia de Hollywood, donde hay una mayor diversificación de proyectos y una mayor independencia creativa, la industria turca a menudo se ve influenciada por los canales de televisión los canales de televisión tienen un poder considerable en la producción de series. Suelen ser los que financian y por lo tanto tienen voz y voto en la elección de guiones, elenco y directores. Esto puede limitar la libertad creativa de los actores y productores. El público la audiencia turca tiene gustos específicos, y las productoras a menudo buscan series que se ajusten a esos gustos para asegurar el éxito comercial. Esto puede llevar a la producción de series más comerciales que artísticas. Las relaciones personales la industria turca es conocida por ser un mundo pequeño, donde las relaciones personales y la confianza son importantes. Los actores pueden ser elegidos no solo por su talento, sino también por sus relaciones con los productores, directores y otros actores. La importancia del Star Power, en Turquía, el Star Power es fundamental. Los actores famosos como Burak Özçivit tienen un gran poder de atracción para el público y pueden asegurar el éxito de una serie. Esto puede llevar a que se les ofrezcan proyectos con menos atención a la calidad del guión, pero con un mayor potencial comercial. ***2. La perspectiva de Burak Özçivit ***. Consideremos las posibles razones detrás de las decisiones de Burak Özçivit. La popularidad vs la calidad es posible que Burak, consciente de su gran popularidad, busque un equilibrio entre proyectos de alta calidad y proyectos que le permitan mantener su estatus y generar ingresos. Quizás considere que algunas series, aunque no sean perfectas, le brindan una mayor exposición y le permiten seguir trabajando. La consolidación de su marca Burak puede estar más interesado en construir y consolidar su marca como un actor popular y atractivo para el público. Esto podría implicar aceptar proyectos que se ajusten a esa imagen, incluso si no son los más desafiantes artísticamente. La búsqueda de nuevos horizontes tal vez Burak esté utilizando su éxito actual para explorar diferentes facetas de la industria del entretenimiento. Podría estar interesado en producir sus propios proyectos, dirigir, o incluso incursionar en otros negocios. Esto podría influir en sus decisiones a la hora de elegir roles. La influencia de su entorno es importante considerar la influencia de su esposa, Fariye Evcen, y su círculo cercano. Las decisiones de Burak podrían estar influenciadas por las opiniones y consejos de personas de confianza.
El impacto económico y el legado la industria turca, aunque prolífica, a veces se ve impactada por crisis económicas. Burak, al ser una figura importante, puede tomar decisiones buscando la estabilidad financiera de su familia, pero a la vez pensar en el legado que quiere dejar. 3. La trayectoria de Neslihan Atagul, un camino diferente. La elección de proyectos de Neslihan revela una filosofía diferente. Prioridad en la calidad artística. Neslihan parece priorizar la calidad del guión, la profundidad del personaje y la oportunidad de mostrar su talento actoral. Esto puede implicar rechazar proyectos que no se ajusten a sus estándares, aunque ofrezcan mayores beneficios económicos. El desafío como motor. Neslihan se siente atraída por los roles que la desafían y le permiten explorar la complejidad de la experiencia humana. Para ella, el crecimiento artístico es más importante que la fama y el dinero. La autenticidad como valor. Neslihan valora la autenticidad y la coherencia en su carrera. Prefiere ser fiel a sus valores y a su visión artística, incluso si eso significa tomar decisiones impopulares o rechazar ofertas lucrativas. La imagen como actriz. Su enfoque le ha valido una imagen de actriz seria y comprometida, lo que a su vez le ha abierto las puertas a roles más interesantes y a la posibilidad de trabajar con directores y guionistas de prestigio. 4. La repercusión en la comunidad de fans. El debate entre Burak y Neslihan ha generado reacciones diversas entre los fans. Apoyo a Burak. Algunos fans de Burak lo defienden, argumentando que tiene derecho a elegir los proyectos que mejor le convengan y que ha tenido grandes éxitos en su carrera. Consideran que las críticas de Neslihan son injustas. Apoyo a Neslihan. Otros fans apoyan a Neslihan, valorando su honestidad y su compromiso con la calidad. Creen que sus palabras son una llamada de atención a la industria y que los actores deberían priorizar la calidad de sus trabajos. Debate constructivo. Algunos fans ven la situación como una oportunidad para debatir sobre la industria del entretenimiento y sobre las prioridades de los actores. Consideran que es importante analizar los diferentes enfoques y entender las motivaciones detrás de las decisiones. Neutralidad. Algunos fans prefieren mantener una posición neutral, reconociendo que ambos actores tienen derecho a sus opiniones y a sus decisiones. 5. Más allá de la controversia, lecciones aprendidas. La situación entre Burak y Neslihan nos deja valiosas lecciones. La diversidad de enfoques. En la industria del entretenimiento, como en la vida, hay diferentes formas de abordar una carrera. No existe una fórmula única para el éxito, y cada actor tiene derecho a elegir su propio camino. La importancia de la autenticidad. Es fundamental que los actores sean fieles a sus valores y a sus objetivos. La autenticidad es clave para construir una carrera duradera y para ganarse el respeto del público. El respeto a la libertad de expresión. Es importante que los actores se sientan libres de expresar sus opiniones, aunque sean polémicas. La crítica constructiva puede ser valiosa para la industria. La complejidad de la industria. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde muchos factores interactúan. Es importante comprender los diferentes elementos que entran en juego para tomar decisiones informadas. El valor del profesionalismo. Tanto Burak como Neslihan han demostrado profesionalismo y madurez en esta situación. El respeto mutuo y la capacidad de manejar las críticas son fundamentales para mantener relaciones laborales saludables. Conclusión. La controversia entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es mucho más que un simple chisme. Es una ventana a la complejidad de la industria del entretenimiento turca, a las diferentes prioridades de los actores y a la importancia de la autenticidad y el profesionalismo. La respuesta de Burak, con su calma y madurez, demuestra su valía como profesional y como persona. La honestidad de Neslihan, con su enfoque en la calidad y el desafío artístico, destaca su compromiso con la excelencia. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la industria, sobre las prioridades de cada actor y sobre el valor del respeto mutuo.
¿Y a ustedes, qué les parece todo esto? ¿Han cambiado de opinión después de este análisis más profundo? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao.